Una presentación que seguramente diréis más de lo mismo, pero hemos intentado dar una visión bastante diferente de este problema, ¿no?, de los factores de riesgo en la mujer, tanto clásicos como emergentes. Como todos sabemos, la causa cardiovascular es una de las principales causas de muerte en la mujer y hay como una tendencia general a percibir un menor riesgo en este grupo de pacientes con respecto al de los hombres y que puede llevar pues, a un retraso en el diagnóstico y un tratamiento menos intenso, por así decirlo, menos agresivo. Pero aparte, a lo largo de toda la vida de la mujer hay tanto factores como biológicos como sociales que tienen impacto sobre el sistema cardiovascular y que hacen pues, que estas enfermedades se presenten o cursen de forma diferente. Entonces, a lo largo de nuestra charla pues, iremos desgranando cada uno de estos factores, pero así de forma general los podemos dividir en aquellos que son específicos de un solo sexo, como por ejemplo los que se derivan del embarazo, o aquellos que se dan en ambos, pero que se presentan de forma diferente. Efectivamente, yo creo que lo vemos aquí claramente, ¿no? Están esos factores clásicos que todos conocemos y que son iguales en hombres y en mujeres, pero hay unos factores que claramente se ven, que ocurren, porque no puede ser otra forma, en la mujer y que están muy en relación con pues, esa etapa de las vidas que va pasando la mujer, ¿no? Yo creo que lo hemos ordenado así, aunque hay algunos que como puede ser pues, la migraña o el tratamiento del cáncer de mama a cualquier edad, pero realmente están un poco, yo creo que ordenados para saber un poco que es verdad que la mujer cambia biológicamente mucho más que el hombre, es así, ¿no? Y que esos cambios biológicos producen unos factores de riesgo nuevos que antes no tenía o claramente diferentes al hombre. Y luego están los clásicos, Elena, ¿no? Claro. Entre los clásicos, pues, por ejemplo, el tabaco, que es el principal factor de riesgo cardiovascular en las mujeres jóvenes, por debajo de los 55 años, y se ve que tiene una relación directa con el riesgo, por ejemplo, de infarto de miocardio. Pero a su vez también se ha descrito que el cese del tabaco también disminuye este riesgo. Otro clásico y que también es más frecuente en las mujeres es el sedentarismo, que además lo vemos desde niñas, por así decirlo, hasta un 60% llevan una vida sedentaria. Y luego, pues, como se ha ido hablando en todas las sesiones previas, la hipertensión y la diabetes. Todos tenemos en la cabeza a la mujer mayor hipertensa con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada. La prevalencia aumenta con la edad, cerca del 80% en mayores de 75 años van a ser hipertensas y tiene más riesgo la mujer con respecto al hombre de desarrollar insuficiencia cardíaca. Y por último, la diabetes, que sin diferenciar entre hombres y mujeres, la principal causa de muerte es la vascular, pero el riesgo relativo de que aumente la muerte por cardíaca es mayor en la mujer que en el hombre. A mí de la diabetes me llama mucho la atención, lo aprendí de los endocrinos, que las complicaciones micro son más frecuentes en los hombres, ¿no? Me llama la atención, ¿no? Incluso en eso, y las macro en las mujeres, ¿no? Es como diferencia biológica totalmente, ¿no? Y como no puede ser otra cosa, yo creo que, bueno, a lo mejor una mención especial a lo que significa la obesidad, ¿no? La obesidad en la mujer. Yo encontré esta infografía y me encanta porque yo creo que representa probablemente todo lo que hemos estado hablando ayer y hoy, ¿no? Y ya un poco cerrando incluso con la charla de Rafa, ¿no? Que es la misma paciente que tenía Rafa, pues la tenemos aquí. Y veis cómo, o sea, es que esta obesidad, y no vamos a repetirlo, pero veis el músculo, ¿no? Veis el corazón, veis todo relacionado con que al final la mujer, por toda esta biología, incluso la obesidad, impacta de forma más desfavorable que en el hombre, ¿no? Entonces yo sí creo que dentro de los clásicos, vamos a centrarnos más en los emergentes, me quedaría con la obesidad en la mujer porque es verdad que pues tiene un impacto muchísimo más desfavorable. Es la endocrinopatía más frecuente en las mujeres jóvenes y la prevalencia pues, varía mucho incluso entre el 4 y el 20% dependiendo de los criterios diagnósticos que tú escojas y de la población estudiada. En general es un síndrome que por lo que se caracteriza, por un lado, es una ineficiencia ovulatoria, que la característica clínica es que tengan amenorrea, dismenorrea, un estado de hiperandrogenismo, que son chicas que probablemente tengan más acné, hirsutismo, y por otro lado, ovarios poliquísticos, como su nombre indica. Y bueno, como ya te conté, yo cuando roté en la universidad en endocrino, en el Ramón y Cajal hay una consulta específica de pacientes con síndrome de ovario poliquístico y inicialmente, aunque
aunque es verdad que se menciona, pues el tratamiento se centra en controlar tanto la amenorrea como esa disfunción ovulatoria. Pero hasta 2/3 de estas pacientes lo que tienen es una resistencia a la insulina y todo ello lleva a un aumento del riesgo de diabetes tipo 2, incluso independientemente del IMC que tengan. Entonces, el pilar fundamental del tratamiento sería sobre todo una pérdida de peso y el tratar la obesidad, como venimos hablando. De hecho, es frecuente que tengan parámetros inflamatorios elevados, encontrar una PCR alta y que tratando eso también estás tratando ya los problemas secundarios como el del hiperandrogenismo y la ovulación. ¿Por qué creéis que no se produce la ovulación? Porque lo que pasa en el ovario poliquístico, probablemente Juanjo lo explique mejor, es que los folículos van creciendo pero no terminan, ¿no? Y se van acumulando ahí. ¿Quién creéis que es el responsable de que no se produzca esa ovulación? La resistencia a la insulina. Otra vez, vamos con la inflamación, con la resistencia a la insulina, ¿no? Y yo quiero aquí un poco comentar lo que comentamos Elena y yo cuando hacíamos la charla. Hablábamos ayer de los triglicéridos. ¿Qué hacemos dando fibratos para bajar los triglicéridos cuando sabemos que esto no mejora los outcomes? ¿Qué hace las consultas de ovario poliquístico dando hormonas? Y no vamos aquí. Fijaros el porcentaje de obesidad, de dislipemia, insulinoresistencia, hipertensión, síndrome metabólico, diabetes de las personas, de las mujeres con ovario poliquístico. Otra vez nos confundimos. Otra vez, Rafa, estamos poniendo el hierro sin saber lo que está produciendo ese déficit de hierro. Otra vez estamos tratando los triglicéridos sin saber por qué se produce ese aumento de triglicéridos. Otra vez estamos haciendo ovular a estas mujeres cuando no ovulan porque tienen resistencia a la insulina. Pasamos a hablar de las complicaciones cardiometabólicas en el embarazo. Y hay una figura muy buena en una de las revisiones, que es que pues, mujeres que pueden tener sobre diferentes factores, ¿no? La edad, cada vez nos vamos quedando embarazadas por diferentes cuestiones sociales, cada vez con mayor edad. Hay historia genética e historia familiar, la nuliparidad, terapias de embarazo de técnica artificial. Todo eso hace que la mujer se predisponga a, cuando llega al embarazo, muchos lo mencionan como una prueba de estrés por los propios cambios fisiológicos que se dan en el embarazo, como es un aumento de volumen sistólico, aumenta la frecuencia cardíaca y todo ello con un estado de hipermetabólico y protrombótico también. Y puede derivar en problemas como pueden ser los estados hipertensivos del embarazo, la diabetes gestacional, el parto pretérmino, que ahora hablaremos de ello. Entonces ahí tenemos una oportunidad de pillar, entre comillas, a pacientes que son jóvenes y que a lo largo, después de quedarse embarazadas, como hablábamos del cuarto trimestre, aumenta mucho el riesgo cardiovascular. Ya se va quedando ahí una alteración en el endotelio, por así decirlo, que a la larga pues hace que tengan más riesgo de enfermedad cardiovascular. Y es una oportunidad que no podemos perder teniendo lo que hablábamos ayer, ¿no? A la hora de hacer la anamnesis en una mujer joven, preguntar por todos estos problemas que luego van a tener mucho impacto a la hora de ponerles tratamiento. Yo lo hablaba ayer con Pepa Soler, que es nefróloga, vendrá ahora a su charla con Marta. Dice, nosotros los nefrólogos tratamos fenomenal las preeclampsias. Si el problema no es el embarazo, en el embarazo están súper bien llevados en España las embarazadas con preeclampsia, con diabetes gestacional. El problema es luego, porque desafortunadamente estas mujeres se curan, entre comillas, la tensión se les regula en más del 80%, la diabetes le haces una sobrecarga cuando la hacen y parece que ya no la tienen y se olvidan. Y se olvidan porque son mujeres jóvenes, en edad fértil, tiene una tensión que se le ha normalizado, tiene una curva ya que se le ha normalizado y tienen un bebé. Tienen un bebé que consume su tiempo, más el resto de las cosas. Y esto es normal, aquí no se trata de culpabilizar a nadie, aquí se trata de reflexionar dónde pillamos a estas mujeres. A lo mejor en la consulta de pediatría, porque estas mujeres van a ir al pediatra, o va a ir el padre de la criatura y pues mire, aquí yo tengo que su mujer, o aquí tengo que durante el embarazo tuviste una preeclampsia, te has vuelto a tomar la atención. No funciona lo que tenemos ahora, no funciona. El médico de empresa a lo mejor, que es donde se hacen los reconocimientos de estas mujeres. Un poco, no lo vamos a arreglar aquí, pero es un poco la reflexión de que una mujer sana entre comillas, joven, con mogollón de cosas,
pues no se acuerda que a lo mejor se tiene que tomar, a lo mejor no, por guías, la tensión cada año, una analítica con perfil de lipídico, una glicada, porque no le toca por edad, de 30 a 40 años, que es cuando se suelen tener los niños, toca una vez a la década. Si está bien, no hace falta repetirla, ¿no? Como mucho cada 5. Pero estas mujeres tienen, y veremos a continuación, diferencias. Cosas importantes que a lo mejor pues, llaman un poquito más la atención. Estados hipertensivos en el embarazo. No es solamente la eclampsia, no es solamente la preeclampsia, la eclampsia, que eso es como que llama más la atención. La hipertensión gestacional, fijaros las estadísticas. Una mujer con hipertensión gestacional o con preeclampsia, le hacen a ese grupo de mujeres un TAC coronario y el 30%, hay una diferencia, hay enfermedad coronaria subclínica en esas mujeres frente a las que no han desarrollado esos trastornos hipertensivos. Y no estamos hablando de eclampsia. Fijaros, 2 veces más de probabilidad de eventos cardiovasculares mayores solamente con haber tenido una hipertensión gestacional, no una preeclampsia. Pero si llegamos a la preeclampsia y si llegamos a la... incluso cuando se asocia la preeclampsia a que el niño ha sido pequeño, todavía más riesgo, 4 veces más. ¿Y por qué creéis que todavía el riesgo es mayor si el niño es pequeño? Porque estamos hablando de disfunción endotelial, disfunción placentaria, disfunción de las arterias que nutren al feto. Todo, o sea, quiero decir, hay una clara relación. Y fijaros la figura del Jack, enfermedad coronaria, dice desórdenes hipertensivos y asociación a largo plazo. Largo plazo no es el año, largo plazo son 5, 10, 15 años. Con enfermedad coronaria, con insuficiencia cardíaca, con estenosis aórtica, increíble, con insuficiencia mitral. La obesidad y los estados hipertensivos, como por ejemplo la preeclampsia. Todo empieza con volvemos a decir, la resistencia a la insulina y el estado proinflamatorio. Al final, como empieza la preeclampsia es por una alteración en el trofoblasto que hace que la placenta no sea capaz de aportar el oxígeno que necesita el feto para irse desarrollando. Y todo ello lleva pues, a alteraciones en las arteriolas, como vemos ahí, a isquemia y a disfunción endotelial. Entonces, disminuye el óxido nítrico, que es vasodilatador, y empiezan a aumentar el estrés oxidativo, y todo eso ya pues, va en barrena con hipertensión, con proteinuria, con edemas y con afectación con hipertrofia del ventrículo. Pero el origen de todo es compartido entre la obesidad y la preeclampsia. Y como decíamos, ¿no? Que en general pues pasa desapercibido, no hay una recomendación como tal de perder peso en el embarazo, pero al contrario, pues hay que recomendarlo sobre todo en mujeres que ya tienen sobrepeso, incluso obesidad. Y luego, bueno, la diabetes gestacional, no vamos a decir nada que no sepáis, pero aquí hay otra trampa, ¿no? Cualquier mujer embarazada que ha tenido una diabetes gestacional, si se preocupa de algo, yo creo que lo que hay más conciencia es de la diabetes gestacional, pero se preocupa de no hacerse diabética. Pero es que no es solo que esa persona tenga más riesgo de tener diabetes tipo 2, es que aumenta el riesgo de tener eventos cardiovasculares mayores. Aumenta el riesgo de infarto, aumenta el riesgo de ictus, y no solamente hacer diabetes gestacional. Aquí, si veis en azul, bueno, no veo muy bien los colores, pero bueno, o sea, el verde, yo creo que es el verde, está las mujeres embarazadas que tienen curva normal, y en azul las que tienen diagnóstico de diabetes gestacional. En medio hay una línea, es una línea que aumenta los eventos cardiovasculares, no tanto como la diabetes gestacional, pero la aumenta más que el no tenerlo. Y es todas esas mujeres que han hecho una curva alterada, que no llegan a los criterios diagnósticos de diabetes gestacional, pero no es una curva normal. O sea que incluso hay un continuo de riesgo en eso, porque nos está hablando de lo mismo. Al final, la diabetes gestacional habla de lo mismo, de la inflamación y de la resistencia a la insulina. Por tanto, hay que concienciar a estas mujeres que no solamente el riesgo es de tener diabetes en años posteriores, sino de algo todavía, digamos, puedes debutar con una diabetes o puedes debutar con un infarto, ¿no? Yo, por lo menos, hasta que me he empezado a estudiar todo esto, en mujeres que han tenido aborto espontáneo, más de uno, pues ya empiezas ahí un estudio de cómo tendrá, si tiene mayor riesgo protrombótico, qué enfermedades lo pueden causar, pero el parto pretérmino, pues
para mí por lo menos había pasado totalmente desapercibido y aumenta mucho el riesgo cardiovascular, no solo durante el embarazo con complicaciones tanto maternas como en el feto, sino que a lo largo de la vida, a lo largo de toda la vida de esa paciente. La definición es que el parto se adelante antes de la semana 37 de gestación y conforme se va adelantando cada vez hay mayor riesgo. Puede ser hay una prevalencia como del 10% en las gestaciones y puede ser tanto de causa espontánea o idiopática o puede ser iatrogénico, entre comillas, como indicado por causa médica, entre ellas la preeclampsia. Pues en los metaanálisis, aun quitando, porque ya la preeclampsia de por sí ya da riesgo cardiovascular, aun ajustando por eso y quitando la preeclampsia o el bajo peso al nacer, que serían por la insuficiencia placentaria, el parto pretérmino sigue teniendo un riesgo relativo superior, comparado con las mujeres que han tenido un parto a término normal, de riesgo cardiovascular posterior. Sobre todo en edades más tempranas, ¿no? O sea, Sí. mientras más joven eres, como, claro, no tienes otras causas, o sea, que una mujer muy joven tenga un parto pretérmino habla de que hay algo más ahí, ¿no? Eso es. Toma anticonceptivos. Claro, porque como decíamos, son en general las mujeres que toman anticonceptivos son mujeres jóvenes que no tienen en general factores de riesgo cardiovascular. Y como vemos ahí en esa tabla que hemos incluido, la terapia los anticonceptivos hormonales tienen efectos sobre el metabolismo lipídico. Se ha visto que de por sí las pacientes que toman anticonceptivos tienen mayor riesgo cardiovascular, pero sobre todo cuando tienen mayor carga el medicamento de estrógenos. Entonces se ha visto que la combinación ideal es el levonorgestrel con menos de 30 de estrógenos. Y como mención especial a las contraindicaciones, cada vez que pautamos un anticonceptivo hormonal es importante ver qué riesgo cardiovascular, de dónde partimos con esa paciente. A señalar como la más importante sería con el tema del tabaco, que todos tenemos en la cabeza, que la mujer por encima de 35 años que es fumadora, sobre todo más de 15 cigarrillos al día, estaría contraindicado. Y en cuanto a la hipertensión, estarían contraindicadas cuando la tensión sube por encima de 160 y no es recomendable tanto en aquellas que está entre 140 y 159 de sistólica o incluso mujeres mayores de 35 años, aunque tenga la hipertensión arterial controlada. Y pues a mí me llama la atención un poco porque, bueno, realmente, ¿quién va a tomar un anticonceptivo? Bueno, hay una población joven que no es hipertensa, que no es diabética, pero el consejo fundamental ahí es no fume. Claro. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos hecho una primaria o hemos estado de guardia y hemos ingresado a una o más mujeres jóvenes con un trombo en una coronaria. Entonces, esto hace campaña, médicos de familia y ginecólogos, anticonceptivos puedes ir, porque no tienes ninguna contraindicación de esta, pero fumar aumenta 5 veces el riesgo de trombosis, ¿no? Entonces, yo sí creo que es importante. Y aquí, enlazado con lo que viene ahora, Elena, fijaros, contraindicación absoluta, migraña con aura. Sí. No voy a decir que levante la mano quien tiene migraña con aura, pero migraña con aura es una contraindicación absoluta de tomar anticonceptivos. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo emergente. Y lo ponemos aquí, es verdad que hay hombres que también tienen migraña con aura, pero es mucho más, es una enfermedad más prevalente en la mujer y por eso está aquí. Migraña con aura, muchísimos, digamos, factores pueden hacer que una migraña con aura confiera más riesgo vascular a una mujer. Y en todo lo que engloba aquí, fijaros, prevalencia de más foramen oval permeable, más insuficiencia cardíaca, pero fijaros que pone inflamación, otra vez. Disfunción endotelial. La migraña con aura realmente es un problema vascular y te está hablando de un problema vascular. Migraña con aura. Y además ese riesgo, Elena, si solo tienes migrañas, tienes un riesgo pero cuando tú ya a la migraña con aura le está fumando la mujer y toma anticonceptivos, fijaros el riesgo. Entonces, esto es que incluso vosotras, yo no voy a preguntaros, pero si alguna de vosotras tiene una migraña con aura, ojo con el tabaco y ojo con los anticonceptivos. Y esto lo tenemos que saber cualquier profesional de la salud que trata mujeres, porque a lo mejor te llegan a tu consulta por otra cosa. Entonces, aquí no se trata de prohibir, pero sí se trata de que las personas cuando toman un medicamento o eligen algo en su vida, lo sepan, ¿no? Y realmente a mí me ha gustado porque en junio me ha invitado por parte de Gine de la Paz
a una charla de anticonceptivos y todo esto, me lo voy a tener que estudiar, pero o sea, yo creo que es muy importante este mensaje, y el mensaje de la migraña con aura, que luego veremos que no lo dice solamente como factor emergente. Vamos a ver cómo la migraña con aura ya ocupa un lugar en las guías de prevención. Bueno, ¿cómo no vamos a hablar de esto, Pilar? Cardiotoxicidad, cáncer de mama. Elena. Sí. Para empezar, tendríamos que estar muy atentos a los factores de riesgo que son compartidos entre la enfermedad cardiovascular y el cáncer de mama, como por ejemplo el tabaco, la hipertensión. Todo ello lleva a que se sumen estas dos patologías, y ahí ya tendríamos que tener la oportunidad de parar la prevalencia de ambas patologías. Pero ya en mujeres que tienen cáncer de mama, pues sobre todo el tratamiento que utilizamos tiene efectos sobre el sistema cardiovascular. Por un lado, la radioterapia, que aumenta el riesgo de enfermedad coronaria, y por otro, como vemos ahí en la figura, son los tratamientos quimioterápicos, sobre todo las antraciclinas y el trastuzumab. Más o menos por el mecanismo de acción que tienen cada uno de estos fármacos, así en resumen y como ideas clave, las antraciclinas tienen un efecto de cardiotoxicidad tipo 1, sobre todo afectan al cardiomiocito y hace que esa célula ya se tenga apoptosis y se muera. Y pues el trastuzumab es un anti-HER2 y actúa de otra forma. Lo que hace es que una vez, como se suelen combinar estos dos tratamientos en el tratamiento del cáncer de mama, lo que hacen es que una vez se ha producido este daño por las antraciclinas, el cuerpo es incapaz de volver a la vida a esa célula por medio del trastuzumab que lo bloquea. En definitiva, lo que tenemos que quedarnos claro es que estos dos tratamientos llevan a un aumento del riesgo cardiovascular, a un aumento de la insuficiencia cardíaca, y que tenemos que hacer grupo con los ginecólogos para que estas mujeres no las pillemos ya en un estadio tan avanzado que esto no sea reversible, porque el efecto que hacen las antraciclinas es dosis dependiente y el del trastuzumab, sin embargo, no. Pero si ya hacemos una valoración previa nosotros los cardiólogos y le ayuda mucho al ginecólogo, al oncólogo a la hora de pautar el tratamiento, ya sabe de dónde parte y hasta dónde puede llegar. Yo creo que la cardiooncología, ¿no? Pilar está muy metida en eso, yo creo que está avanzando mucho, yo creo que hay protocolos hoy en día en todos los servicios Sí. de los hospitales de España, afortunadamente, de cardiooncología, y bueno, está todo esto protocolizado, o sea pero bueno, ahí está, es un factor nuevo que la mujer pues tiene, afortunadamente lo tiene porque sobrevive al cáncer de mama, pero que eso ya la acompaña a lo largo de su vida, y veremos cómo, incluso en las guías, pues hace que reclasifiquemos a estos pacientes en mayor riesgo a la hora de la prevención, que es realmente lo importante. Bueno, la menopausia me ha tocado a mí por razones obvias, entre Elena y yo, la menopausia me tenía que tocar a mí, pero pues también es apasionante porque aquí hay mucho tema también. Todos sabemos, y la menopausia precoz, sea quirúrgica o precoz por natural, tiene más riesgo. Eso lo sabemos todos, no vamos a contaros nada. Pero fijaros, cuando la menopausia precoz se asocia a un índice de masa mayor de 30, aumenta el riesgo 4 veces más. O sea que no es solo la menopausia precoz, es todo lo que conlleva a que una persona, no es solamente el estrógeno que ha caído, es todo lo que conlleva a esa menopausia precoz, o todo lo que acompaña, mejor dicho, ¿no? Y veis ahí cómo otra vez está metido la grasa visceral, Juanjo, otra vez está metida la hipertensión, otra vez está metida la resistencia a la insulina, la dislipemia. Al final es que volvemos a lo mismo, ¿no? Eso que decía Julio, y yo aquí abogo por 2 momentos claves en la vida de la mujer, y esto es una charla de la Mesa de la Mujer. Creo que hay que centrar el foco de la prevención. Ya hablo a nivel de salud pública, pero nosotros como médicos, en 2 momentos fundamentales de la vida de la mujer, que son el embarazo posparto y la menopausia. Si tú consigues en esos años, 2-3 años, conseguir que esa mujer no engorde, que esa mujer no se haga hipertensa, que esa mujer no fume, estás teniendo un seguro de vida para que esa mujer sea una mujer sana. Creo que hay que centrarnos claramente en estos 2 periodos, que a mí me parece fundamental. Esto no lo he sacado yo de conclusión, se lo oí una vez en una charla y me pareció que era brutal la reflexión, ¿no? Es incidir en 2 momentos en los que, sin embargo, fijaros, en el hombre le pasa un poquito, más o menos a partir de los 2 años de vida de los niños,
claro, ya digamos que se empieza a incorporar un poco más a dejar de hacer ejercicio, ya, es diferente, es otro, pero la mujer, embarazo posparto y menopausia. Y si conseguimos controlar esos dos momentos, aseguramos la salud de la mujer, ¿no? Bueno, vamos a seguir para no irnos de tiempo. A mí me encanta esta figura, se la enseñaba antes a Rafa, me encanta el naranja, me encanta la parte naranja de la figura, Elena. Como hablábamos al principio, ¿no? De factores tanto biológicos como sociales que están presentes a lo largo de toda la vida de la mujer y que es importante conocerlos porque también tienen su impacto en el sistema cardiovascular. Todos los trastornos, depresión, ansiedad, vienen a ser son más prevalentes en la mujer y la deprivación socioeconómica, todo ello. Hay que hacer un abordaje global e incluirlo en nuestra... Y somete ya a la violencia de género, violencia de género. Claro, es que yo no sé dónde hablamos el otro día. Tú a lo mejor a una mujer le estás diciendo, tómese esto, no sé qué, y tiene un problemón en su casa. Que dice, bueno, también lo puede tener un hombre, pero es que, bueno, hay factores psicosociales que afectan más a las mujeres, lamentablemente. Entonces, no podemos perder esa esfera naranja de nuestra cabeza, ¿no, Elena? Y que es igual de importante que otras, ¿no? Eso es. Bueno, pues ahora la pregunta, Elena, es, todo esto lo sabemos. Entonces, ¿cuándo, cómo y a quién tratar, ¿no? Pues bueno, esto es un poco las guías que os comentamos, son las guías de prevención de 2021, en las que ya nos hablan, me encanta, esos potenciales modificadores que hacen, y lo veis en el círculo, que una persona, estamos acá hablando de la mujer, por tenerlos, te hagan reconsiderar que puede modificar el riesgo que lo calculaba Mario ayer y que si tú caes en un 5% solo por tener esos factores, te suben de riesgo, ¿no? Y eso es un poco lo que vienen a decir. Bueno, y aquí tenemos todo lo que hemos estado hablando, Elena, ¿no? Ya me he salido del guión, yo ya no sé a quién le toca esta diapositiva, no, pero bueno. Te dejo. Eso me tocaba a mí. Bueno, pues un poco veis cómo pone todo, migraña con aura, ovario poliquístico, trastornos hipertensivos, y esto lo pone como recomendaciones de condiciones específicas de riesgo, ¿no? Creo que tenemos que tenerlas en cuenta y las tenemos que tener en cuenta, eso sí te toca a ti, ¿o no? Todavía a mí. Bueno, las tenemos que tener en cuenta por esos cuadritos que están abajo. Fijaros, es que claro, no es lo mismo estar en el rosa claro, pero si yo estoy en el rosa claro, pero he tenido un parto pretérmino, paso al rosa oscuro. Y a lo mejor ahí ya me toca tener un nivel de colesterol más bajo del rosa claro. A lo mejor no. Eslabón. Exacto, subo exactamente. Y si ya, imaginaros, estoy en el rosa oscuro, pero ya he tenido algo de esto, pues ya subo al otro. Con lo que yo creo que es súper importante. Entonces, fijaros cómo estas flechas lo que indican que hemos puesto es que tienes que subir a la mujer de riesgo. ¿Ha tenido una preeclampsia? Pues si está en el 5 o 10%, lo tengo que subir al 15%. Y ahí cambia el asunto, no es solo subirlo al riesgo, es que cambia de que a lo mejor mi objetivo de LDL ya no es 100, ¿no? Mi objetivo de LDL va a llegar a lo mejor a 70 o a 55, dependiendo un poco del riesgo que caiga, y por tener esto hay que reclasificarlo. Me encanta esto, Elena. Esta gráfica de las estatinas de la revisión del JAK. ¿Cuándo ponerlas, cuándo no y cuándo puede estar recomendado? Por empezar por cuándo no, estarían contraindicadas en el embarazo o en aquellas mujeres que planeen quedarse embarazadas en los próximos 1 o 2 meses. Y cuándo sí, como vemos ahí en el primer cajón verde, si nos fijamos en la última, que viene el asterisco, vuelve a señalar todos aquellos trastornos que mencionamos que pueden surgir en el embarazo, como son la preeclampsia o la diabetes gestacional y la menopausia precoz, que a la vez la menopausia precoz tiene una relación bidireccional. O sea, si aumentan mucho los factores de riesgo cardiovascular clásicos, tienen más riesgo de menopausia precoz, y al contrario, la menopausia precoz aumenta el riesgo cardiovascular. Y ahí sí que estaría indicado el tratamiento con estatinas y obviamente en la prevención secundaria. Fijaros, y en el amarillo, ¿no? Como pone, esto es lo que estamos hablando, ¿no? Esos riesgos que parecen intermedios, pero estas mujeres ya no son riesgo intermedio, ¿no? El tratamiento de la tensión también, ¿no? Tratamiento con esos objetivos de tensión que van a estar más cerca del 130, ¿no? Que del 140 en estas mujeres. Sí, como ser más agresivos, por así decirlo. Y ya empezar directamente con dos fármacos, no como antes, que se empezaba con uno y luego ya ibas añadiendo. Y los objetivos aquí estaban que, si fijamos,
he puesto otra vez lo de la ApoB, o sea que realmente tenemos que empezar a mirar objetivos de ApoB y no de LDL, ¿no? Por lo que comentábamos ayer. Y esto, bueno, ¿esto es más tuyo o más mío? Eso es como un resumen, ¿no? De cuando hablábamos de la cardiotoxicidad en las mujeres con el cáncer de mama, cómo afecta y cómo crean la cardiopatía, vamos, es lo que viene a decir ese esquema. A mí me encantan las gráficas porque veis un poco, nosotros que hacemos rehabilitación cardíaca en cardiotoxicidad, claro, ya nos lo mandan cuando lo han hecho y es imposible hacer, pero lo que sí se ha visto, que cuando se hace ejercicio durante la quimio, el ejercicio durante la quimio no solamente que te disminuya el riesgo de hacer cardiotoxicidad, sino que hace que la quimio se tolere mejor. Y la necesidad a veces de bajar dosis de quimio, porque una mujer no lo tolera, si tú haces ejercicio, pues no ocurre. Con lo que el ejercicio tiene que ser durante, después y a lo largo, ¿no? Entonces, esta gráfica está muy bien porque te indica que el beneficio es incluso, sería lo ideal, ¿no? Y esto no hay que mandar a rehabilitación cardíaca, realmente sería, y yo creo que los momentos ideales, mientras que estás poniendo la quimio en la paciente, pues la enfermera, en Mimocario Cardiotoxicidad, pues teníamos un poco esa idea, ¿no? De que sea la enfermera la persona que administra la quimio, mientras que esa persona está ahí, pues aprovechar todos esos consejos de salud y motivar para el ejercicio, pero es súper importante el ejercicio durante la... Y bueno, y vamos a terminar, esta es la última diapositiva, cómo no. Creemos que el tratamiento fundamental de estas mujeres es el tratamiento de la obesidad, Elena, ¿no? Eso es. Es el ejercicio físico, acordarnos del ejercicio de fuerza. Nosotros tenemos en el programa nuestro, ayer le daba el alta a una mujer con una ergoespiro de alta impresionante, de mejoría, y decía, es que no podía hacer una sentadilla, Almudena, una. Tiene 35 años, tenía un índice de masa de 40, bueno, ha bajado mucho la grasa visceral, el índice de masa no tanto en 3 meses, pero la mejoría de la capacidad funcional en la ergoespiro fue impresionante. Y me decía, no, claro, es que hay que hacer fuerza, o sea, hay que entrenar la fuerza en la obesidad, ¿no? Me gusta mucho Felipe Isidro, es un catedrático de medicina del deporte, dice, somos entrenadores y no fatigadores, ¿no? Porque cuando tú le pones a hacer ejercicio, lo conocí por ti, ¿te acuerdas? Cuando lo ponemos a hacer ejercicio continuo, esa gente no aguanta, no tiene músculo. Entonces, potencia el músculo, que luego te va a aguantar mejor el interválico. Y yo creo que estas son nuestra última diapositiva. Agradecer a Elena y agradeceros a vosotros la... Sí, Juanjo, no sé dónde está el micrófono, por favor. Bueno, felicidades, ¿eh? Ha estado fenomenal la revisión, además tenéis razón absolutamente en todo. Fijaros que, reflexionando un poco sobre lo que habéis dicho, todo lo que habéis dicho está relacionado con periodos en los que aumenta la grasa de la mujer y en muchos casos reduce la masa muscular. Los embarazos aumenta mucho la masa grasa con un objetivo primario que es luego favorecer la lactancia materna, que en los casos en los que no hay lactancia la mujer se la queda toda, y entonces cada embarazo supone una mayor cantidad de masa grasa y una menor cantidad de masa muscular. La menopausia, evidentemente, la pérdida del efecto estrogénico favorece no solamente el depósito de grasa, sino de grasa al estilo varón, es decir, en la zona visceral. Y las enfermedades también, es decir, en una quimioterapia se produce una sarcopenia y luego la recuperación, salvo que sea ejercicio, se produce con masa grasa, pero en las enfermedades, y es aquí donde yo rompo una lanza a favor de la especialidad de endocrinología, que debe ser un poco al estilo yo diría que el médico de familia o el internista de la obesidad, porque de alguna manera somos los que tenemos más herramientas para controlar todo esto, pero no, a mí se me abren las carnes cada vez que un neurólogo para una migraña le pone valproico a una paciente o amitriptilina en lugar de topiramato, por ejemplo, ¿no? Produciendo mayor ganancia de peso en una mujer migrañosa que ya de por sí tiene mayor riesgo cardiovascular. O un ginecólogo para el tratamiento de ovario poliquístico le pone un estrógeno con progestágeno a una paciente que tiene alta resistencia insulínica, que además es fumadora, etcétera, etcétera. Es decir, que realmente estamos hablando de periodos decisivos de la historia de la mujer en donde vemos que hay un aumento de la masa grasa, sobre todo de la grasa visceral, una pérdida de masa muscular, y eso se va acumulando a lo largo de la vida. De tal manera, cuando la mujer ya con 60 años llega hecha unos zorros. Totalmente. Y entonces yo creo que no hemos prevenido.
y yo creo que también es nuestra responsabilidad como médicos, si estamos detectando que se está poniendo un tratamiento que puede ser muy eficaz para la migraña, pero que resulta que luego tiene un efecto adverso sobre otras complicaciones a largo plazo, advertir, oye, mira, podríamos utilizar otro fármaco que no produzca un efecto sobre el peso tan desfavorable, etcétera, etcétera. Muy buena la reflexión, muy buena. Muchas gracias, Juanjo.